Amigos de Ok, Venezuela, siempre, siempre Venezuela, iniciamos así esta edición con un invitado especial. Se trata del coronel del ejército Rafael Correa. Con él vamos a estar conversando temas vinculados a esa área, pero vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, coronel, bienvenido al programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. muy agradecido y encantado de estar compartiendo con ustedes. Coronel, bueno, usted es un hombre de uniforme, un hombre que pasó por todas las etapas prácticamente de la vida militar. ¿Qué siente usted cuando en el común de los ciudadanos se comenta o se dice que la Fuerza Armada es la facción verde del Partido Rojo? Bueno, haciendo memoria de la carrera militar, nosotros nunca nos consideramos partidarios de ninguna facción política ni apoyamos ninguna facción política, sino institucionalmente lo que le correspondía. Hoy en día, ese comentario que se hace y parece fundamentado, pues indica que el rol institucional, constitucional de la Fuerza Armada, de alguna manera se ha venido cambiando o se ha cambiado y se ha perdido la institucionalidad que está reflejada en la Constitución. La Constitución es muy clara que la Fuerza Armada es un ente político, obediente, no deliberante, pero pareciera que las consignas partidarias de algún partido han penetrado en la Fuerza Armada y se ha desviado, por lo tanto, su esencia institucional y constitucional. Entonces, obviamente, esa desviación no conviene a los intereses del país, no conviene a la Fuerza Armada y en cualquier otra Fuerza Armada de los países en los que podemos comprobar, se mantiene esa institucionalidad de la Fuerza Armada que pareciera que en nuestro país se ha venido perdiendo. Es lamentable. Bueno, es claro que esto significa una merma en la funcionalidad de la Fuerza Armada porque depende de otros criterios, no de los criterios técnicos de la vida militar. Desde ese punto de vista, ¿cómo calificaría usted en la situación actual de la Fuerza Armada venezolana? La operatividad de la Fuerza Armada es compleja de evaluar, entonces son opiniones más bien subjetivas las que se pueden emitir. Sin embargo, hay indicios eh, de diferente índole que se ha venido produciendo una serie de factores como abandono e incluso deserciones de los cuadros de las Fuerzas Armadas que en otra época no se percibían en esa magnitud como ahora se están evidenciando. En cuanto a los despliegues operativos de la Fuerza Armada, pues obviamente tienen escasez de recursos y los, incluso los salarios que reciben las tropas y los cuadros oficiales de la Fuerza Armada han sido bastante disminuidos, así como sus prestaciones de carácter social. Eso implica que el factor humano de la Fuerza Armada ha sido afectado negativamente y eso influye, por supuesto, en el rendimiento y en el cumplimiento de las misiones y tareas de la Fuerza Armada. Entonces, no podemos decir que la Fuerza Armada está en su mejor momento, como en otra época pudiera haberse dicho. Usted ha propuesto en eventos públicos la necesidad de despartidizar la Fuerza Armada Nacional. ¿Pudiera ampliarnos ese concepto?
Bueno, precisamente despartidizar es apartar a la Fuerza Armada de la diatriba política partidaria. Es decir, la Fuerza Armada tiene una función superior, una función constitucional que independientemente del partido en el poder realice apegada a los designios de la Constitución. Despartidizar, por lo tanto, significa no tomar partido de un partido político, valga la redundancia, no identificarse con un partido político que normalmente bien sea porque está en el poder o incluso que si no estuviese, pero la Fuerza Armada no puede identificarse con un partido político porque la Constitución lo señala que no debe ser de esa manera. Entonces, la despartidización es precisamente retomar esa función institucional, constitucional, y no aficionarse ni apoyar a un partido político, sino apoyar a las autoridades legítimamente constituidas en el país, de acuerdo al mandato constitucional. Y eso, bueno, debe ser una actitud de los mandos, una enseñanza permanente en todos los cuarteles e instalaciones militares, comenzando por las academias, de manera de lograr esa función constitucional y no caer en abrazar un partido político u otro para identificarse con ello. La Fuerza Armada no puede estar partidizada y a eso es que nos referimos, despartidizar el esfuerzo de la Fuerza Armada. ¿Cómo se haría este proceso? Porque es evidente que la política ha penetrado, dirían algunos, hasta los tuétanos a la Fuerza Armada Nacional. ¿Cómo se haría este proceso de despartidización? Bueno, no es un proceso fácil por lo que uno aprecia. ¿Cómo se haría? Comenzando por una decisión y una voluntad tanto del Ejecutivo como de las autoridades militares, en lo cual no las normas constitucionales se refuercen por medio del entrenamiento diario, del adoctrinamiento diario en los valores constitucionales, no en valores partidarios. Entonces es un proceso de educación, reeducación de todos los cuadros y tropas de la Fuerza Armada, que es una labor constante, permanente y diaria, así como son diarias las formaciones y las actividades. En cada una de las actividades de la Fuerza Armada, diariamente, lista y parte, reuniones, etcétera, las órdenes de comando, se puede ir educando o reeducando o señalando la necesidad de que esas expresiones partidarias queden fuera de la actividad de los tropas y oficiales. Y como digo, es una labor permanente de educación y de regulación y, por supuesto, señalar las diferencias que hubiesen o las violaciones a esta conducta institucional. Ahí se puede llamar la atención e incluso sancionar a las personas que incurran en esas violaciones, esas desviaciones de la labor institucional. Coronel, muchos dicen que el tema de la partidización de la Fuerza Armada Nacional se inició con la apertura, la concesión de derecho al voto a los militares activos. ¿Usted cree esta tesis? Bueno, a partir de, no causó, yo creo que el conceder el voto a la institución militar no automáticamente no causa la partidización, porque es una función que se aplica sin menoscabo de la Constitución. Que coincida a partir de ahí otros factores adicionales o distintos que han podido ir influyendo
paulatinamente en el adoctrinamiento partidario vía consignas, por ejemplo, o vía prácticas diarias, es un proceso degenerativo, digamos, de la institucionalidad que ha venido acumulándose a través del tiempo. Entonces, hoy en día, muchos de los jóvenes o de los cuadros de la Fuerza Armada están, si se quiere, adoctrinados en el tema partidario. Han sido influenciados por la propaganda y por lo tanto se sienten como normal, vamos a decirlo entre comillas, que estén apoyando a un partido político y no a la comunidad del Estado-Nación, como debiera ser. De manera que la votación, el hecho de votar, no implica necesariamente la partidización de la Fuerza Armada. Eso ha venido sucediendo a raíz de ese momento, puede ser, pero por otros factores adicionales. Estamos los venezolanos, en términos generales, muy insatisfechos con la labor de la Fuerza Armada Nacional, en el sentido de cumplir su función principal, la defensa de la soberanía nacional. Hemos visto cómo en diversas zonas del país hay penetración de grupos irregulares que operan casi a la libre en estas zonas, especialmente en los estados Bolívar y Amazonas. ¿Cómo ve usted ese proceso y cómo rescatar nuevamente esta función de defensa de la soberanía nacional por parte de la Fuerza Armada? Bueno, en efecto, es conocido que hay un problema grave de penetración de irregulares y narcotráfico y guerrillas en muchos sectores del país, sobre todo en los sectores fronterizos. La mayoría de esas penetraciones incluso pueden achacarse a las fuerzas irregulares del vecino país, de Colombia, que han campeado en ese país por más de 40 años y en los últimos años han atravesado la frontera y se han instalado en territorio venezolano. Esa es una violación obvia de la soberanía que la Fuerza Armada tiene la obligación de combatir enérgicamente. Para ello, obviamente, se necesita una voluntad política fuerte del Estado, del gobierno, y una actuación contundente de la Fuerza Armada permanente en defensa de la soberanía y buscar derrotar totalmente a las fuerzas irregulares que han penetrado. Es una gran responsabilidad. Hoy por hoy no podemos ignorar la existencia de ese problema y le corresponde al alto mando de la Fuerza Armada y a toda en la Fuerza Armada en general esa tarea fundamental que debe lograrse sin descanso, con una actitud firme, con una política contundente para lograr ejercer soberanía, que el país ejerza soberanía sobre territorios que hoy en día están en dudosa situación. Entonces, cómo lograrlo es de esa manera, con una política contundente, una decisión y una actuación firme que debe ser de la Fuerza Armada en todos los campos que estén afectados por la soberanía nacional. Hablando de soberanía, ¿cómo percibe usted, cómo analiza usted el tema más reciente del Esequibo? O sea, el Esequibo es un tema de muchos años, pero recientemente ha vuelto a la palestra de opinión pública. ¿Cómo lo analiza usted, coronel? Bueno, obviamente el tema del Esequibo requiere una actuación diplomática de primer nivel, que es el lugar donde está basado el conflicto, digamos, en el ámbito jurídico diplomático, y ese es un frente que no debe abandonarse ni descuidarse, sino al contrario, los mejores talentos jurídicos y diplomáticos del país deben
ser utilizados y seguro que están disponibles y querrían hacerlo las individualidades y las instituciones de colaborar en un esfuerzo nacional para la defensa del Esequibo. Ese esfuerzo, no sé, en años recientes parece que se ha debilitado, pero el momento es crítico y corremos el riesgo de no actuar adecuadamente, de no actuar con la habilidad y la profundidad jurídica y diplomática, corremos el riesgo de tener decisiones negativas de la Corte, lo cual afectaría muy gravemente la soberanía del Esequibo. De manera pues que es una actividad sumamente importante y que debe de reforzarse, repito, con la mayor cantidad de voluntades y de capacidades de los venezolanos para defender la soberanía del Esequibo. Espero que se haga porque en verdad es mucho lo que está en juego, es mucho lo que tenemos la posibilidad de perder y que no debe ser la situación. Entonces, en efecto, es una situación preocupante y yo creo que la compartimos todos los venezolanos. Coronel, hemos hablado a lo largo de este espacio del tema de la institucionalidad de la Fuerza Armada Nacional. ¿Ese concepto usted cree que está claro para las nuevas generaciones de militares venezolanos? Bueno, me temo que precisamente ha habido un adoctrinamiento político partidario durante varios años ya. ¿Cuál es el efecto de ese adoctrinamiento? Que las nuevas generaciones quizá no están claras en la institucionalidad que debe privar en el ámbito militar, sino que confunden la institucionalidad con el apoyo a las autoridades del momento y no solamente a las autoridades del momento, que es correcto, sino al partido político que pueda estar ejerciendo labores de gobierno. Esa identificación de los cuadros de la oficialidad o de las tropas con un partido político no es institucional, es partidario, es una politización partidaria. Entonces, yo creo que no está claro hoy en día en muchos de los cuadros jóvenes que han venido siendo influenciados por esa propaganda, por ese adoctrinamiento, si se quiere, interesado, desviado de los valores principales. Entonces, esa es la consecuencia y tenemos que revertir ese adoctrinamiento y lograr una Fuerza Armada profesional, constitucional, apoyada en los valores de la Constitución y no en esas influencias que usted señala. Finalmente, yo recuerdo en mis tiempos de joven que los venezolanos sentíamos admiración frente al uniforme. Los componentes de la Fuerza Armada eran respetados, muy queridos, y era una forma para muchos de ascenso social. Para muchos venezolanos era la oportunidad de ascender socialmente al ingresar a la Fuerza Armada Nacional. ¿Qué siente usted cuando ahora esa percepción ha cambiado dramáticamente? Una tristeza muy grande porque uno recuerda los dos factores que tú señalas. Primero, la admiración, el respeto, la consideración que uno sentía en cualquier lugar mientras hacía labores apropiadas o incluso en la vida cotidiana. Uno sentía ese reconocimiento, ese apoyo, ese agradecimiento. Y por otra parte, la movilidad social, el ascenso, la capacidad de ascenso social. Muchos venimos de hogares muy sencillos, de hogares sin ninguna prestación,
y a través de esa profesión y de los salarios y las prestaciones sociales, sí hubo uno y todos los compañeros de uno una mejoría en el estatus social. O sea, era una manera de progresar, de hacer carrera al tiempo de servir a la patria. Ahora bien, hoy en día pareciera que a raíz de algunas actuaciones, digamos, que tienen que ver con el orden público, que a veces la Fuerza Armada que toma parte en esos disturbios se parcializa por un lado y no por el otro. Entonces, la autoridad de esa Fuerza Armada que debe controlar el orden público se pierde. Y al perderse, obviamente origina esas opiniones negativas que puede haber hoy de la población, que es lamentable y que causan, a mí en lo particular, pues una profunda tristeza, y esperamos que luego que se pueda, como decíamos antes, revertir y lograr la normalización institucional y el rescate institucional de una Fuerza Armada que tiene un papel fundamental que cumplir en el país, pero que no es político partidista, es constitucional. Bueno, muchísimas gracias, coronel Rafael Correa. Con él hemos conversado durante este programa, Siempre Venezuela. Muchísimas gracias, coronel. Al contrario, gracias a ustedes, encantado de compartir este rato.